Lectura del profeta Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizar. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para hacernos comprender el gran regalo de la evangelización, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón, ya que sus palabras son espíritu y vida que transforman el corazón. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Estimados hermanos y hermanas, en este domingo
veremos el llamado de Dios que hace al profeta Amós. Es toda una revelación de la vocación y de su misión. Este relato forma parte de un texto biográfico que marca las diferencias de esas visiones y revelaciones. Amasías, sacerdote de Betel, quiere callar a Amós, pero Amós le responderá: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Porque aquellos que eran profetas habían corrompido su corazón. Buscaban sus propias conveniencias y no les importaba el pueblo Israel. Amós no es un profeta de este estilo. Él ha sido llamado por Dios. Le ha hecho abandonar sus campos y su rebaño para ir a anunciar la palabra de Dios. Por eso Amós se defiende con que no es profeta ni hijo de profeta. Quiere decir que no es profeta de los que dicen lo que los poderosos quieren que se diga, o sus propias conveniencias, que vienen y engañan al pueblo. El profeta no trabaja por ganar de comer, porque quien así lo hiciera revelaría un interés de falso profeta. El verdadero pan del profeta es la palabra de Dios, que realmente debe crecer en el corazón del ser humano, para que así pueda realizar la voluntad de Dios. El salmista nos dirá: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La afirmación que hace este salmo nos invita a escuchar lo que dice el Señor, a anunciar la paz a su pueblo y a sus amigos, para que ese regalo de la salvación esté cerca de los que le temen. Por eso es importante la misericordia, la fidelidad, la justicia y la paz. Y por eso se verá la misericordia de Dios, que actuará sobre su pueblo, para que podamos hablar de las maravillas de Dios. Ahora, en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos mostrará este famoso himno con el que se abre la epístola. La carta es un himno o eulogia, alabanza a Dios, probablemente de origen bautismal, como sucede con muchos himnos del Nuevo Testamento. Y por eso, este himno ha nacido de la liturgia de las comunidades cristianas. Estamos ante un himno que es como una sola frase, de principio a fin, aunque con su ritmo literario y su estética teológica. Canta la gracia de Dios que se ha derramado en el Hijo de Dios, en sus elegidos. Dios que ama a su pueblo y se manifiesta en todas las acciones de la humanidad. En esa elección, liberación, redención, recapitulación, predestinación, que nos hace saber que somos hijos. Vemos en este himno la teología de la gracia. Es pues una de las claves de comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. La gracia significa vivir esa experiencia de fe, de oración, de reclamar sus promesas y de vivir el regalo de la Eucaristía. En esa acción de gracias por todas las bendiciones que Dios da. El himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres, pues estamos a ser predestinados hijos de Dios. Y ese es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Esto nos enseña que Dios nos ha dado talentos maravillosos a través de la predicación, de la música, el arte y así muchas experiencias de fe que no son para presumir, sino que hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora, en el Evangelio de este domingo, miramos la lectura del Evangelio de la misión de los 12, que son enviados de 2 en 2. El ir de 2 en 2 a una misión era una costumbre hebrea. San Lucas capítulo 7, verso 13. San Juan capítulo 1, verso 37. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Detrás de esta costumbre puede existir la tradición hebrea según la cual se requerían 2 testigos para que su testimonio fuera jurídicamente válido, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor Jesús hace partícipe a los apóstoles de su misma autoridad, que es el poder de acompañar la enseñanza con obras prodigiosas. San Marcos capítulo 1, verso 22 y siguientes. Al igual que el Señor Jesús, también los apóstoles dirigen a los hombres un anuncio en el cual se manifiesta el poder de Dios, ante el cual sean las fuerzas de la violencia y de la esclavitud representadas por los espíritus inmundos, ya que tenemos un enemigo que es el diablo,
que anda como león rugiente mirando a quién devorar, pero debemos resistirle firmes en la fe. Primera de Pedro, del capítulo 5, verso del 8 al 9. Del verso del 8 al 11, encontramos aquí un manual misionero. Comparándolo con el Evangelio de San Mateo y San Lucas, el Evangelio de San Marcos es más conciso y presenta diferencia en algunos detalles. Por ejemplo, la costumbre aceptada por el Evangelio de San Marcos de llevar el bastón y las sandalias. El significado de estos mandatos es doble. Se quiere subrayar la urgencia y la solidaridad con la cual hay que cumplir esta misión. Por eso serían un impedimento los bagajes y las cargas inútiles. Pero sobre todo insiste en la pobreza efectiva de los que son enviados a proclamar el anuncio del reino. Aprender a confiar en la providencia de Dios, que Él proveerá lo necesario. Tampoco pueden llevar el pan, porque ellos tienen un solo pan, que es el Señor Jesús. San Marcos capítulo 8, verso 14. Los misioneros se servirán de lo que encuentran en un pueblo y en otro, y disfrutarán de la hospitalidad que era muy apreciada entre los hebreos. Llevarán el bastón y las sandalias. La alusión al bastón sobreentiende la tradición veterotestamentaria de la vara milagrosa de Moisés, que abrió paso a través del Mar Rojo e hizo brotar agua de la roca. Éxodo capítulo 14 y capítulo 17. En los pies calzarán las sandalias para poder recorrer el largo camino que les espera. En el verso 11, el que no reciba el mensaje de Dios, los apóstoles sacudirán el polvo de la planta de sus pies. Era un gesto casi proverbial que era habitual entre los hebreos, cuando de regiones paganas regresaban a su tierra, para significar que dejaban atrás de sí lo que era impuro. Pero ahora, sacudir las sandalias era si en un lugar no recibía el mensaje. Al marcharse, sacudían el polvo de los pies, en testimonio contra ellos. En la predicación realizada con poder y en humildad, en la pobreza, como lo había hecho el Señor Jesús, y seguían haciéndolo los apóstoles, se realizaba también un juicio. No es posible permanecer sencillamente neutrales e indiferentes. El testimonio debe suscitar salvación, y el que no lo quiera recibir, corre el riesgo de la condena. Por último, ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. En el Evangelio de San Marcos se subraya que mientras el Señor Jesús predica el Evangelio, la buena noticia, los apóstoles predican la conversión, que viene del griego metanoia, cambio de manera de pensar para cambiar mi manera de actuar, tema sobre el cual el evangelista insiste desde el primer capítulo. Solo después de la resurrección, los apóstoles reciben el encargo de predicar el evangelio. San Marcos capítulo 16, verso 15. Ungían con aceite a muchos enfermos. En el mundo antiguo, el aceite se usaba mucho incluso como medicina. Se tienen pruebas en el mismo evangelio. San Lucas capítulo 10, verso 34. Entre los hebreos, la unción asumía un carácter sagrado en la investidura real y sacerdotal. Aquí tiene un valor simbólico, con respecto a la acción corroboradora y renovadora, realizada por el Señor Jesús y en su nombre por los apóstoles. Este significado aparece otra vez en el Nuevo Testamento, en la Carta Católica de Santiago, capítulo 15, verso 14. Si uno de ustedes cae enfermo, llame a los presbíteros de la comunidad, para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración, hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros, y se sanarán. Mucho puede la oración fervorosa del justo. Esto refleja ya el rito de la unción de los enfermos, que se había introducido en las comunidades cristianas. El éxito del Evangelio llega siempre después del fracaso, según la lógica humana. Después de la vida viene la muerte. En cambio, el Evangelio tiene una lógica contraria, según la cual, después de la muerte viene la vida. Es la lógica de la fe en el Dios fiel, que ya se expuso en las parábolas del capítulo 4. Será la lógica de la cruz, la cual marca todas las etapas del camino del Señor Jesús y de quienes quieren seguirlo. A la decisión de dar muerte al Señor Jesús, en San Marcos capítulo 3, verso 6, seguía la fundación de la iglesia.
en el capítulo 3, versos del 7 al 19. Ahora, al misterio del rechazo de parte de los suyos, San Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, sigue la misión de los apóstoles, que llevará a la formación del nuevo pueblo en el desierto, donde se alimentará con el pan de vida. Comienza así la sección de los panes, en la cual el Evangelio de San Marcos quiere llevar a la comunidad a comprender el significado de la fracción del pan y a reconocer en él la presencia real de Cristo. En el Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús constituyó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Ahora se especifica mejor qué significa para el discípulo el estar con él, que está en el origen de su misión. La esencia del estar con él es vivir pobres como él ha vivido, y la misión es ante todo el testimonio con la propia vida. Por eso que los discípulos no deben tener nada consigo, ni siquiera el pan. En efecto, no tenían consigo en la barca más que un pan. San Marcos capítulo 8, verso 14. Es decir, Jesucristo, y en él a quien tienen que testimoniar. Ellos son como Abraham, que parte y abandona su país, su tierra, sus parientes y la casa de su padre, hacia la tierra que Dios ha prometido. Solo así podrá llegar a ser un pueblo grande. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Ellos son como Moisés, que recibe la investidura de liberar a su pueblo, precisamente al confesar su impotencia. En efecto, Dios les dice: yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, verso 11 y siguientes. Ellos son como Jeremías, que no sabe hablar, y por eso Dios le dice: mira, que he puesto mis palabras en tu boca, y en virtud de ellas, Él puede desarraigar, demoler, destruir y abatir, construir y plantar pueblos y reinos. Jeremías capítulo 1, verso 6, verso 9 y siguientes. Ellos deben estar solo con la fidelidad y con el poder de Dios, no con los medios humanos, como bien lo comprendió San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 5. Así la pobreza es sacramento, es decir, signo eficaz de la fe en Dios. Ella es la señal concreta de la fe. Sin pobreza no hay fe, sino palabra. Los apóstoles deben llevar una vida como la de Jesús, como la de las aves del cielo y de los lirios del campo, como lo dice San Mateo capítulo 6, verso 25 al 35. La providencia de Dios, como transparencia perfecta del mensaje de la fe en el Dios que deben testimoniar. En ella se expresa el saber estar con Cristo, que nos ha liberado de la pobreza de su muerte. Los discípulos en su viaje, además de las sandalias para caminar, deben tener solo el bastón de la pobreza. Ahora, si el espíritu del mal consiste en el egoísmo y en la sed del dominio que mantiene esclavo al mundo, en la pobreza los discípulos ya han vencido al espíritu del mal y pueden por tanto expulsar los espíritus inmundos. Pueden también predicar la conversión, porque dejan transparentar sin disfraces ni máscaras la luz del reino que los ha investido. De este modo, su vida misma viene a ser un llamado a la conversión. En ellos el mundo debe ver el Espíritu de Cristo, que emana con todo su poder liberador. La misión de la Iglesia, que es convertir al mundo hacia la justicia y la libertad de Dios, es eficaz solo en la medida en que ella toma en serio la pobreza, sin la cual no hay fe, sino solo humo de palabras. Ahora dirá San Pablo: cuando estoy débil, entonces es cuando estoy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Es la misión misma que habla, acompañadas del amor, de la misericordia, del servicio, de las obras, para que así veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Y vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón. Has enviado a tu Hijo Jesús para enseñarnos el reino, la buena noticia, y el llamado especial que le hace a los apóstoles para llevar esta obra de evangelización. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos que nos llevan a dar pasos firmes en la fe, unidos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización. El Señor Jesús que se quiere quedar en cada corazón,
a través de la oración, de este encuentro íntimo, para que así podamos entender este propósito de vida. Porque Él viene a sanar, a liberar, reclamar sus promesas a través de su palabra, que nos da vida. Y los sacramentos, que nos imprimen ese carácter, que nos enseñan a vivir nuestra fe como hijos de Dios, para que se vaya toda tristeza, soledad, angustia, depresión, baja autoestima, romper cadenas, ataduras, maldiciones, que se han vivido alguna etapa de la historia de la vida. Queremos estar atentos, que el diablo anda al acecho, porque quiere destruir a la humanidad, llevándola al abismo de la muerte, para que se deje confundir por la hechicería, la brujería, práctica de baños, riegos, amuletos, o aquellas personas que quieren evadir la realidad, con los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, o algunos que se dejan llevar por la ambición, el tener, el poder, el placer, o aquellas personas que se dejan llevar por el rencor, el resentimiento, el odio, los deseos de venganza. Debemos pedir al Señor que limpie el corazón, que Él viene a transformar las vidas, que Él es el camino seguro para que podamos ser libres y vencer toda flecha incendiaria del diablo y los demonios, y que a través del camino de la conversión descubrimos el don del servicio, de ser bendición unos a otros. En este tiempo de pandemia, que clamamos al Señor para que se destruya todo coronavirus que ha sido creado por el ser humano, y que si Dios no está en nuestra vida, ¿cómo el ser humano puede llegar a destruir a su hermano? Es por eso que debemos orar unos por otros, por las naciones y sus gobernantes, que sepan dirigir una nación con responsabilidad, de ayudar en la parte social, económica, crear proyectos de trabajos dignos, de ayudar a la familia, de educar con responsabilidad a nuestros muchachos, que serán el futuro del mañana. Que sigamos orando por la familia, que es el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que unen su vida en santo matrimonio, y así poder extender esta bendición a sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, que a través del diálogo puedan arreglar sus diferencias y entender el llamado que Dios les hace a través del sacramento del matrimonio. Como los que viven en unión libre, pedimos para que unan sus vidas y puedan recibir la bendición de Dios. Que seguimos orando por los que están enfermos de este coronavirus, para que sea la sangre preciosa de Jesús alejando todo espíritu de muerte y restableciendo su parte respiratoria. Como también pedimos por los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales. La sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, sanen, liberen, que podamos ver los milagros del Señor, porque Él hace las cosas nuevas. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, estos momentos difíciles que has vivido, que por la desesperación te has confundido. Que en los momentos de adversidad busquemos a Dios. Es creer, confiar, a través de la oración, su palabra, vivir los sacramentos, en especial la Eucaristía. Y que si tenemos fe, sabremos esperar en el Kairos, en el tiempo, la bendición de Dios, porque Dios está con nosotros. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, para que juntos veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, porque somos de Él, y si vivimos nuestra fe, veremos grandes bendiciones, grandes regalos que transforman a la humanidad. Te invito a entregar tu petición a través de esta línea telefónica, más 57 312 890 0156, para que estemos en constante oración, juntos, viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Feliz día domingo, día del Señor, porque el Señor Jesús hace las cosas nuevas. Bendiciones del cielo.